Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Espero, como digo siempre, deseo de todo corazón que estén muy bien, especialmente, tal vez, en lo más importante de la vida, que gocen de buena salud ustedes y sus seres queridos. En esta editorial que voy a llevar adelante en el programa del día de hoy, de esta semana primera del mes de abril de este año 2022, quiero dedicarle en la apertura el programa especialmente a los jóvenes de nuestro país, tratando de que analicen lo que aquí voy a decir. No pido que se comparta lo que digo, simplemente que se preste atención y cada uno de ustedes, especialmente los jóvenes, hagan de esta editorial un análisis, un estudio. Un 4 de abril de 1968 emprende el viaje que vamos a emprender todos Martin Luther King, vilmente asesinado. Luther King, para mí, y seguramente para muchos habitantes de esta casa nuestra, la tierra, junto a Mandela, a Gandhi, por nombrar algunos, aquí estos tres conforman una trilogía que no es otra cosa que un canto a la vida. Una lucha sin armas, pero con inteligencia y con corazón en la búsqueda de la justicia y de la paz universal. Les comentaba a todos mis televidentes y amigos que escribo a esta altura de la vida algunos apotegmas. Y tengo uno que insisto en él y lo pongo a consideración de cada uno de ustedes. El odio lastima tu corazón y nunca tiene razón. Ustedes dirán, lo comparto, Jorge, por supuesto, porque la razón de la vida es o debería ser el amor al prójimo. Les voy a leer parte de ese discurso conocido, creo que por toda la humanidad, pero que siempre debemos recordar, aquel que intituló Luther King, Tengo un sueño. No voy a leer todo el discurso, es muy largo, simplemente la parte en la que golpea en los corazones de la humanidad este pedido, este sueño, este deseo, este anhelo de un mundo mejor para darle sentido a la vida. Os digo hoy, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá de pie y alcanzará el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que un día sobre las colinas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos sean capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño
que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño, que mis 4 hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Tengo un sueño. Tengo el sueño de que un día abajo en Alabama, con sus despiadados racistas, con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un día, justo allí, en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanas y hermanos. Tengo el sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esa es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que yo vuelvo al sur. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de ponernos de pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Este será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Tierra mía, es a ti, dulce tierra de la libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre ha muerto, tierra de orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad. Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad. Por eso, que repite la libertad desde la cúspide de los montes prodigiosos. Y podríamos seguir. Pero creo que es suficiente para que cada uno de nosotros, especialmente los niños y los jóvenes, aprendan de memoria este mensaje y lo graben en su corazón, en el corazoncito de la pureza, de la nobleza de los niños y de los jóvenes de todo el mundo. ¿Quién tuvo la crueldad de quitarle la vida a Martin Luther King un 4 de abril de 1968? ¿Quién dirigió esa mano? ¿Quiénes fueron aquellos que querían terminar con esta luz de esperanza, de amor, de este clamor de justicia para lograr la igualdad de todos los seres humanos? Única posibilidad de justificar la existencia cada día mejor en esta convivencia de toda la humanidad. Y entonces, hoy tenemos varias guerras lamentables, muchos muertos inocentes, gente de pueblo que muere por los que hacen la guerra. Hoy solo hay en parte información
no clara, no terminante de lo que pasa en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania. Me pidieron hace un par de meses que hiciese en un noticiero un análisis de la geopolítica y de lo que estaba aconteciendo y de lo que podía pasar por la guerra, que entiendo es cultural, entre Rusia y Ucrania. Maldita guerra. Ningún ser humano que ame la vida quiere la guerra. ¿Quiénes son los que llevan a la destrucción de los pueblos, a los asesinatos, a las muertes? ¿Para qué se fabrican armas? ¿Cuál es el sentido de fabricar armas si no es para matar? Ya han muerto miles de seres humanos en Rusia y Ucrania. Yo me atreví a decir hace 2 meses que la OTAN no iba a intervenir, por lo menos con armas, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es así hasta el día de hoy. Porque Rusia es el proveedor del gas, de la energía que Europa toda necesita. Rusia es el proveedor del gas, del carbón, del petróleo que Alemania necesita. El 55% del consumo del gas alemán es ruso. De manera que la no participación de la OTAN abiertamente en esta guerra cruel, feroz, impiadosa, es por razones económicas. Y son las razones económicas, el materialismo inmundo que lleva a parte de la humanidad a las guerras. Son los poderosos, no son los pueblos que quieren las guerras, son los poderosos. ¿Quiénes, Jorge? Averigüen. ¿Fabricantes de armas? ¿Son ganadores o no en las guerras? Y por supuesto, está el poder del narcotráfico y fundamentalmente del sistema financiero internacional que en las sombras produce estos descalabros. ¿Qué va a pasar? ¿Cree usted, Jorge, con la economía del planeta? Y bueno, India le vende a Rusia y le cobran rublos. Alemania ahora, para que no le corten el gas, le va a pagar en rublos. China, atención con esto, estudien esto que puede ser un vuelco, como lo vengo diciendo yo hace muchos años, en la economía, en el poder económico internacional. Porque los árabes le venden a China petróleo y aceptan que China les pague con yuanes. Esto tal vez no será sino el fin, el control del dólar como moneda fuerte en el mundo. Lo doy como materia de estudio para mis televidentes, especialmente para los jóvenes estudiantes que hoy son universitarios, pero que pasaron por mis programas Encuentro del Saber, una competencia latinoamericana de lengua y literatura, o por Elemento Vital, 11 años,
agua, energía, ambiente y minería, o educación agropecuaria. A ustedes, que hoy son esos jóvenes, el 90% profesionales universitarios, que me conocen. Para ustedes no afirmo nada. Dejo este pensamiento que ruego a Dios tengan la capacidad de analizar profundamente y hacerme llegar sus opiniones. Vamos entonces al programa del día de hoy con 3 personas interesantes para escuchar, para ver de la sociedad que formamos parte. En primer término, Lucía Sicos, directora de orquestas sinfónicas, una estudiosa, una académica, sumamente preparada, humilde y agradable, extraordinaria profesora. Y acá me voy a permitir hacer una pequeña aclaración que seguramente muchos saben, las diferencias que a veces muchos han olvidado de la definición sobre qué significa la palabra cultura. Cultura, recuerdo, tiene que ver con aquellas personas que han adquirido conocimientos a través de los estudios, de la lectura, de la investigación, de la ciencia, de todas las ciencias. Pero también cultura son las tradiciones que vivimos en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países, en la Tierra, en el planeta Tierra. Todo es cultura. Y acá, lo que aparenta ser un editorial con alguna pretensión de cierto nivel elevado en el plano intelectual, quiero decir algo para que sonrían un poquito. Mirando un programa que suelo mirar por las noches de cocina, que tiene una enorme audiencia, 3 chefs notables, pero a quienes pareciera que les falta un poquito de calle y de bodegón, de barrio. Porque en uno de estos días que pasó, les pidieron a los participantes, que entre paréntesis deben estudiar un poquito más, que hiciesen, por decisión propia, una comida de Buenos Aires. La comida del porteño. Uno de los participantes, el único, dijo, bueno, para mí hay una comida del porteño que es el chorizo, el sándwich de chorizo. Sorprendió un poco. Y el jurado le preguntó, ¿pero es la comida de representa a Buenos Aires? Y dijo, sí, porque le dice el participante en la costanera. ¿Qué costanera? Costanera sur, la costanera se come sándwiches de chorizo. Le faltó decir al participante, y le faltó informarnos, formándonos a los supuestos académicos de la cocina, los 3 jurados, que el chorizo está constantemente, todos los días, en las calles de Buenos Aires. No hay manifestación alguna donde no se consuma un sándwich de chorizo, por varias y determinadas razones. No solamente porque sea uno de los gustos del porteño o del habitante de la ciudad de Buenos Aires, sino también porque es un alimento del pobre. ¿Se entendió? Pero en la participación no hubo nadie que hiciese un churrasco, un pucherito,
unos fideos o una pizza mucho mejor que la que hacen los italianos. Eso también es cultura. Todo es cultura. Un poco para distraernos de las cosas más serias, más complejas, más preocupantes y más tristes a las que me he referido en la primera parte de esta editorial. Ahora sí, entonces, personas de mi país, tu país, nuestro país, que merecen ser escuchadas, conocidas y reconocidas. Atención, argentinos. Muchísimas gracias, Lucía, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantada, gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí. Tienes una trayectoria de una mujer, una estudiosa de la música, así lo podría definir, con varios logros. Entonces la pregunta sumamente elemental es: ¿por qué sos música? ¿Por qué estudiaste música? Estudié música porque me enamoré de la música. En mi casa se escuchaba mucho folclore, mucha música en general, mucha música clásica, pero mucho folclore. Y bueno, era un mundo de sensaciones que me atraía mucho, siendo muy chiquita, ¿no? 4 o 5 años. Y puntualmente me gustaba mucho Carlos Di Fulvio tocando la guitarra y el sonido de la voz, de sus recitados, de su cantar, de la guitarra punteada sobre todo, no sé, me llamaba mucho la atención. Y en mi casa dije, bueno, yo quiero hacer eso. Y me llevaron al Instituto de Música a estudiar guitarra. Y bueno, ahí se abrió otro mundo, porque en el Instituto de Música de Avellaneda, en ese momento, al lado funcionaba el Teatro Roma, donde estaba la Orquesta Sinfónica, así que yo empecé a ir por el edificio de aquí para allá, y veía la orquesta, y bueno, el sonido de la orquesta me fascinó. Guitarra en la Orquesta Sinfónica no había, así que dije, bueno, no, yo quiero tocar algo que pueda estar ahí metida en medio de ese sonido de la masa orquestal. Y bueno, violín, mi tía tenía un violín, me lo prestó, empecé a estudiar violín, después cambié a la viola, entré en la Orquesta Académica del Teatro Colón, eh, lo cual estuvo espectacular porque tocar en medio de la orquesta era una sensación eh, de mucho flow para mí, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba toda la orquesta, así que así llegué a la dirección. Pero el amor con la música fue desde muy chiquita. La música, quizás de afuera parece que, ay, sí, hace lo que le gusta, sí, pero hace lo que le gusta significó ir al conservatorio al menos 3 veces por semana después de la escuela doble escolaridad durante toda mi niñez, ir todos los días en paralelo a la secundaria, hacer un estudio universitario de la música, ¿sí? No es que es puro inspiración, no. Hay una parte muy importante, un porcentaje muy alto de estudio y de esfuerzo. La música es un arte, excepto por la composición, absolutamente performático, donde para tocar o dirigir hay que desarrollar destrezas motrices y coordinaciones corporales que hay que practicarlas porque si no es como que uno se oxida y tiene que empezar de nuevo. Entonces eso es un estudio constante, lo mismo el análisis de partituras o la aproximación al nuevo repertorio, y es una parte del esfuerzo que a veces no se ve porque parece que el concierto es todo divino y lo es, pero atrás del concierto hay mucho esfuerzo y yo creo que lo que sostiene el equilibrio entre el gusto y el esfuerzo justamente es la pasión, porque si no uno querría siempre el gusto, pero para llegar al gusto tiene que estar el esfuerzo. Cuando uno ve a determinados directores de orquestas, vos que sos una académica, ¿cómo tiene que ser un director de orquesta? Hoy en día un director de orquesta tiene que ser un líder que entienda positivamente el trabajo en equipo, que es lo que uno hace.
Fíjese, Jorge, que durante la pandemia quedó muy patente que el instrumentista quedó encerrado en su casa con su instrumento, pero los directores y las directoras quedamos encerrados en casa solos, porque sin los otros no tenemos instrumento. Entonces yo creo que entender eso es entender el respeto y la seriedad con la cual uno se tiene que tomar ese trabajo, porque no solamente que nuestro instrumento es un grupo de personas, sino que ese grupo de personas nos prestan su sonido para que nosotros podamos tocar, ¿sí? Y para que nosotros podamos interpretar. Entonces, si nuestro liderazgo no es positivo, eh, el hecho musical no se realiza bien, según mi entender. Creo que esos directores autoritarios de antaño que tenemos nosotros en nuestro ideario, ya eso no va más, ya somos una sociedad distinta, ya hemos madurado, hemos crecido, hemos cambiado, y creo que es hora de que nos relacionemos con el otro desde el respeto y desde una actitud diferente. Si no necesita, no significa no tener personalidad, es una cuestión de actitud. Uno puede tener autoridad con una actitud positiva y no llegar a ser autoritario, son cosas distintas. Sin dejar de ser nosotros en una orquesta. Dejar el yo por el nosotros. Es que es eso, sin los otros no hay director, no hay. Mi sonido son los músicos, si yo no tengo a los músicos, no hay sonido de mi orquesta. Entonces, es o todos juntos o ninguno. Estuviste al frente, leo acá, de la Cámara Argentina de Mujeres en sus presentaciones durante la Semana de la Mujer. ¿Por qué no hay muchas directoras de orquestas en el mundo, mujeres? Es una buena pregunta y tiene una respuesta un poco intrincada. Justamente hace 2 años se hizo el tercer simposio internacional de directoras mujeres de orquesta y con una colega, María Laura Muñiz, pensamos en que era bueno presentar algún material que respaldara este tipo de afirmaciones. Entonces hicimos un censo de directoras, estudiantes, egresadas y ejerciendo la profesión, argentinas y extranjeras en territorio argentino, que había en nuestro país. Y censamos a 300 directoras, de las cuales la mayoría están al frente de orquestas infanto-juveniles o bandas infanto-juveniles y profesionales, y muy pocas accedimos a dirigir orquestas que dependen de estados nacionales, provinciales o municipales, orquestas profesionales. Entonces no es que no hay directoras. Algo pasa que en ese acceder a este sector de orquestas profesionales no se está teniendo en cuenta a todas las que quieren hacerlo, porque de las 300 todas no estaban interesadas, eso también hay que decirlo, pero el porcentaje que estaba interesada, muy poquitas habíamos entrado en ese circuito. Y calculo que lo mismo debe pasar en el mundo. Todavía nos sorprende ver que recién hace pocos meses una directora mujer dirigió por primera vez en el Festival de Beirut. Bueno, es algo que pasa a nivel mundial y la sorpresa sigue estando, pero yo creo que abajo de eso hay muchas directoras que se fueron ramificando hacia otros lugares y que el lugar de acceso a las orquestas profesionales es lo que todavía está un poco cerrado, y lentamente, poco a poco, se empieza a abrir. Hay que decir también que este año las orquestas han tenido muy en cuenta la ley de cupo y han invitado a más directoras mujeres. Por ejemplo, en la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que este año me convocó como principal directora invitada y pude participar en una comisión con músicos colegas en el diseño de la programación de este año. Incorporamos el 50% de directoras mujeres dirigen la temporada y el 50% son directores hombres.
lo mismo está sucediendo con las compositoras convocadas y con las solistas. Y eso se hizo pensando desde la programación. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a ver que no éramos tan pocas, sino que es cuestión de ir abriendo espacios en los cuales todavía puede ser que haya un poco de reticencia para llamar a mujeres. Es decir, pertenecían a una sociedad oculta de estudiosas de la música, capaces y preparadas para dirigir y ocupar un espacio que no se les daba. ¿Visto? Para decirlo con un poquito de... Es muy poético eso, sí. Bien, fuera de cámaras, te comentaba que asistí al CCK para ver a la orquesta Juan de Dios Filiberto y reconocí fuera de cámaras, y lo hago públicamente, mi ignorancia incluso sobre el nombre, que lo vi recién hoy, Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Lleno el CCK de gente amante, espectadores de la buena música, atraídos, pensaba yo, y sigo pensando, por una figura una cantante de prestigio internacional, esta señora que tiene 84 años, que es Susana Rinaldi, la Tana Rinaldi. Había ovaciones por cada interpretación que llevaba. Y bueno, yo pensaba justamente, y vos me aclaraste muy bien, concretamente, como te tiene a ti como directora, y me dijiste fuera de cámara, durante este año te vamos a poder disfrutar como directora 6 veces más de esta orquesta. Dime algo, por favor, cómo está formada, qué música vas a hacer, vas a dirigir, cómo es, a ver. Bueno, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, nació como una orquesta típica de tango, y a mí me gusta hacer este juego de palabras porque ahora es una orquesta completamente atípica, es una orquesta que reúne instrumentos que heredamos de la tradición europea, que son los instrumentos de la orquesta sinfónica, pero también tiene los instrumentos que representan nuestra música ciudadana, como los bandoneones, y los que representan nuestra música folclórica, como el charango y la guitarra, con lo cual el orgánico, es decir, los instrumentos y la cantidad de instrumentos que tiene, es completamente excepcional comparada con otras orquestas sinfónicas. Y a lo largo de su vida, la orquesta ha ido cambiando su dirección estética o estilística, mejor dicho, y pasó de ser una orquesta de solo tango a englobar todos los géneros que hacen y representan nuestra música argentina: tango, folclore, jazz argentino y música académica. Con lo cual se constituye como una orquesta muy ecléctica porque puede hacer muchos géneros distintos. Lo maravilloso, Jorge, del concierto que comentabas del miércoles pasado con Osvaldo Pilo y Susana Rinaldi, es que es un tango sinfónico, ¿no es cierto?, representado y acompañado por toda la orquesta, pero, por ejemplo, la semana anterior habíamos hecho un concierto con Lorena Astudillo y Juan Iñaki en homenaje a Raúl Carnota, donde habíamos escuchado folclore sinfónico. Entonces, la gente que fue a escuchar folclore se fue con el oído con una orquesta sinfónica. Fueron por una cosa y se llevaron dos cosas. Interrumpirte es una irrespetuosidad, una estudiosa, académica, con tan importante trayectoria, pero tal vez sirva esto que te voy a decir. Tal vez. Yo fui con mi nieto, un joven de 19 años, rockero, que se emocionó con la armonía de una orquesta de estas características. Yo pensé que se iba a aburrir, todo lo contrario. Le encantó, me dijo, Jorge, la armonía, ver a todos los profesores. Le encantó a un chico de 19 años. Me parece que nos está faltando información, educación en todos los ámbitos de la sociedad para ir orientando a nuestros jóvenes con la música, ¿no? Yo recuerdo que cuando era un jovencito me llevaron por primera vez, yo también era rockero hace muchos años, al Teatro Colón y nada menos una ópera. Y en esa época no
no tenía la traducción como ahora, ¿no? Que es tan interesante para que la gente vaya, el gran público, y me llevó a mí, bueno, me tocó la Traviata. Como siempre era un joven romántico. Bueno, pero me gustó, mirá, digo, 100 profesores arriba de todo, ¿viste? Digo, son 100 profesores, el vestuario, ¿no? Qué sé yo, Sol de allá arriba, porque sabía que... Entonces, y a mí me parece que falta, y quiero preguntártelo a vos, que sos una profesora, que sos una educadora, que tenés tanto estudio, ¿qué nos pasa y qué tenemos que hacer para que los jóvenes se acerquen y vean todo aquello que pueden aprender y también puede, como a mi nieto, gustarle, como realmente le gustó esta orquesta, que es una orquesta no de tango, así, de la que conocemos común, sino es una orquesta de estudiosos que ahora nos enteramos y nos informamos, por lo menos yo que soy bastante burrito, de que hace música argentina de todos los géneros y música también, música culta, música importante, bueno, digo yo importante, toda la música bien hecha es importante, perdón, corregime todo esto que digo y ayúdame a vos que sos una estudiosa, a ver qué quiero decir y qué se puede sacar de lo que digo. Bueno, para empezar, yo diría que toda la música es importante porque la música es un arte que es una expresión del ser humano. Entonces, no podemos decir esto es más importante que lo otro. Todos los seres humanos somos importantes y nos expresamos con lo que tenemos para expresarnos. Eso por un lado, ¿sí? A mí me puede gustar o me puede no gustar. Bueno, perfecto, pero yo creo que si entendemos en el mega concepto a la música como un arte de expresión, como otras artes obviamente, hay un marco de validez para cosas que nos pueden gustar más y otras que nos pueden gustar menos. Respecto a la captación de nuevos públicos, ¿no? Que la música clásica o académica, como nos gusta llamarla, va perdiendo público, eso es cierto. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero coordinadas. Lo que me parece que ahora es que se empiezan a hacer cosas y todavía la coordinación no se está dando. Por un lado, llevar a los chicos a que escuchen un concierto, del mismo modo que uno les dice, mira, probá la ensalada y decime que no te gusta, pero probá la lechuga. Igual, porque si no, no va a suceder. Lo que tuvo de bueno la pandemia es que mucho de la producción musical empezó a estar en redes, y en las redes, aunque sea 3 segundos, mira, hay una orquesta que toca rock, pará, a ver, por lo menos me gusta o no me gusta, pero me tomé el trabajo de escucharla un ratito, 15 segundos, como los adolescentes ahora, pero bueno, el conocimiento. Que eso es mucho más fácil de lograr a que decir, paso por un teatro, entro a ver qué onda, no, capaz que en el feed sí veo qué onda. Entonces creo que en ese sentido la pandemia, que no le hizo muy bien a la música, en las redes como que logró una presencia que era importante. Y por otro lado, desde la programación, la orquesta Juan de Dios Filiberto, esta Orquesta Nacional de Música Argentina, eso lo tiene todo incorporado, porque a tu nieto le gusta el rock. Bueno, nosotros este año hacemos 2 conciertos de rock sinfónico. Entonces, es esto que te digo, pero es lo que te digo, uno va por el folclore, uno va por el rock y se lleva algo que no fue a buscar, que es el sonido sinfónico. ¿Y qué pasa? Y te encanta, y claro, porque la armonía, el modo, la fuerza, la delicadeza, la textura de las melodías, ¿cómo no te va a enamorar? Obviamente que te enamora, pero hay que probarlo. Y además los conciertos de la Orquesta Nacional de Música Argentina, como muchas otras orquestas de distintos estados nacionales, provinciales y municipales, son gratuitos. Entonces hay que aprovechar a probar el plato. A ver, ¿hay derecho a salir y decir no me gustó? Por supuesto que hay derecho. Lo que no hay derecho es decir no me gustó y no haberlo probado. Entonces, yo creo que entre la difusión, la educación, un poquito en casa, ayudar, y lo que podemos hacer desde la programación,
podemos juntar estos mundos que parecen muy lejanos y que realmente no lo son, porque no olvidemos que La Traviata era una ópera completamente popular en la época de Verdi, y la gente le iba a ver del mismo modo que iba a Lollapalooza. Iban a ver y escuchar La Traviata. Entonces, era la música popular del siglo XIX. Y hoy la llamamos la música clásica, pero qué grandes. Era lo popular. Era lo popular. Y yo le comentaba a la directora de Cultura del Ministerio, en una nota que le hice hace un tiempo, que bueno, algo está pasando también con la información formativa sobre esto que estás haciendo vos en los grandes medios, y teniendo en cuenta que fue criticado en su momento cuando estos tres grandes cantantes líricos salieron de los teatros y, bueno, comenzó en un campeonato mundial de la bola, como digo yo, del esférico, de la pelota, pero acá mismo, de pronto la avenida 9 de Julio llena de gente. Me parece que hay un menoscabo por los públicos. Entiendo. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Sí, comparto, pero además quiero agregar que hay un factor histórico que estamos perdiéndonos. La música salió así como usted dice, salió del teatro para ir a los escenarios abiertos. La música salió de las cortes para ir a los teatros y se hizo pública a comienzos de 1800. O sea, a Beethoven le pasó de tener una responsabilidad social de escribir música para el vecino. No para el príncipe solamente, sino también para el vecino. Y esto es una gran responsabilidad social. Entonces, y eso pasó ya hace bastante tiempo, digamos, ¿no? Entonces, sacar a la música de los teatros es otra vuelta histórica, como aquella que la sacó de la corte y la llevó al teatro para que el gran público pudiera escucharla. Ahora, el teatro actual es el palacio de hace 250 años. Ahora estamos sacando la música del teatro para llevarla a otros ámbitos y otra vez volver a hacerla pública. Y eso tiene una responsabilidad social que se asumió por compositores hace 250 años y ahora que la tenemos que asumir desde la programación, desde los sectores políticos, porque la música ya está compuesta, y también desde la parte musical, pero no es algo descabellado. Miremos la historia, que la música tiende a ir a la audiencia, claramente, porque históricamente, ¿qué es lo que le pasa? La sacan sale de los reductos y va a lo masivo. Entonces, bueno, entendamos que tiene una fuerza bastante importante, digamos, ¿no? Lucía, sos una docente, sos una maestra, sos una estudiosa, y hay muchas cosas que te hubiese querido preguntar tantas cosas. O sí, y si me podés adelantar algo sobre los conciertos que vas a dirigir con la Orquesta Nacional de Música Argentina. Bueno, te cuento que el 8 de abril en la Catedral Metropolitana vamos a hacer la Misa Tango de Guillermo Fernández, con arreglos y orquestación de Cristian Zárate, y va a participar el Coro Nacional de Jóvenes también. Y el 27 de mayo voy a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK también, con un repertorio europeo y con el poema de los mares australes de Williams, autor argentino. Alberto Williams. Y en junio dirijo otra vez la Orquesta Nacional de Música Argentina con el Quinteto Revolucionario, también el quinteto representativo de la obra de Piazzolla, en versión sinfónica, así que otra vez ahí tenemos la posibilidad de los que les gusta el tango de Piazzolla poder ir a escuchar en versión sinfónica. Qué bueno. Así que en la catedral, ¿cómo tiene que hacer el público el 8 de abril? A las 20 horas va un ratito antes, en realidad, para conseguir lugar para sentarse, y entra. Bueno, voy a ir con mi nieto. Bien, Lucía, ¿tus padres viven?
No, mis padres no viven, ellos fallecieron cuando yo estaba en mis 20. Bueno, gracias a ellos yo estudié música porque ellos se conocieron estudiando folclore, bailando folclore en el Teatro Roma de Avellaneda, y justo al lado funcionaba el instituto donde me llevaron a estudiar música. Así que bueno, sí fueron una influencia muy importante en los comienzos de la carrera. No eran músicos, mi mamá era ama de casa, tocaba el piano, y mi papá tocaba la guitarra de oído y cantaba y componía sus canciones, pero era comerciante. Mi papá y mamá se llaman, porque para mí están presentes. A ver, ¿cómo se llaman? Mi mamá Betty, mi papá Jorge. Bueno, crecí con mi hermana Paula, y ahora tengo a mi compañero Luis, que es trompetista, y mi hijo Mateo, que está por cumplir 5 años y que baila, canta y hace de todo, está sumamente estimulado desde lo artístico. El crecimiento es producto de la adversidad, se suele decir. Y bueno, esa joven de 20 años que pierde a sus padres, ¿no? Y que tal vez no la vieron lo que es hoy, una académica, prestigiosa, requerida. Mi mamá no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios básicos, ¿no? Y para ella siempre pensar que sus hijas pudieran ir a la universidad fue como pensar que había llevado un poco más allá a su descendencia, ¿no? Como que le había podido dar algo que ella no había tenido, el estudio. Lo mismo mi papá, pero fundamentalmente mi mamá, porque ella también pensando en el rol de la mujer, ¿no es cierto? Y sobre todo esto que yo quería ser directora de orquesta, y siempre estuvo el apoyo de mis padres, y siempre estuvo el apoyo en esto que un poco hablábamos fuera de cámara, ¿no? En las cosas importantes, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que te va a sostener? ¿Sí? Las cosas simples, pensar que en el coro la armonía es algo que une a la gente, y sí, es así, como decía Jorge al comienzo. Pensar que con el estudio y el esfuerzo se puede llegar a donde uno quiere, sí, es así. Son las pequeñas cosas, las simples cosas, los pilares, los apoyos que ellos me dejaron para después seguir adelante, que no es que no hubo esfuerzo, lo hubo, pero ese esfuerzo se puede sostener emocionalmente desde ahí, desde el apoyo que ellos nos dieron tanto a mi hermana como a mí. Así que si mi mamá hoy viviera, sería mi fan número 1, obviamente, pero somos producto de eso, ¿sí? Mi hermana, yo, somos producto de eso. Y el compañero con el cual tienes un fruto, el fruto de ese amor, tu amor, ¿cómo se llama y cómo se llama el niñito? Mi compañero es Luis Isaías, Mateo es mi nene, y somos un gran equipo. Somos un gran equipo porque en la vida de los músicos no siempre hay horarios fijos, a veces se trabaja de noche, a veces la que vuelve tarde es mamá y a veces vuelve tarde papá. Entonces es importante entender esto, que es en un equipo y es en colaboración, y me gusta mucho que en esta época donde se replantea el rol de la mujer en la sociedad y en la familia, él pueda ver que mamá y papá trabajan a la par, lavan los platos y hacen las tareas domésticas. Que escuchen los jóvenes. Cocinan. Entonces, me gusta que él crezca viendo esto, porque es lo que yo quiero que él sea, que él vea a los demás, no importa el género o la condición, como un igual. Y esa es la base del respeto. Muchísimas gracias, joven directora prestigiosa de la música en nuestro país y para el mundo, la música que tú haces. Muchísimas gracias de todo corazón por prestarte a esta charlita, a este diálogo. Muchas gracias, Jorge. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos.
En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Agustín, por prestarse a este reportaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, Jorge. ¿Cómo andas tanto tiempo? Es un gusto verte, César. En principio, vamos a recordar un poquito. ¿Dónde naciste, César? Yo nací en Aedo, provincia de Buenos Aires. Viví casi toda mi infancia en el Palomar. Y después migré a Chacabuco y de Chacabuco a Pergamino, que es donde estoy ahora. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, secundaria? Contame un poquitito cortito sobre eso. Bueno, sí, la escuela primaria la hice en un colegio bilingüe en Hurlingham o Hurlingham, para hacer honor a lo aprendido, que era un colegio que se llamaba San Pablo, de una directora que era inglesa, Miss Chinton, y la verdad un colegio espectacular. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para que pudiera ir tanto yo como mi hermana. Viviendo en Palomar íbamos con transporte escolar todos los días y bueno, y a partir de ahí tuve ya una muy buena formación de base y después la completé en el Liceo Militar. Yo hice la secundaria en el Liceo Militar General San Martín, soy de la camada 31, y cuando terminé tenía una gran vocación por las plantas, por la agricultura, porque mi madre era de Chacabuco y ahí tenían un pequeño campo que habían heredado con su hermano de mi abuelo. Eran 100 hectáreas, así que en esas 100 hectáreas logré tomar mucho cariño por la actividad agrícola básicamente, y bueno, por eso decidí estudiar agronomía y tuve la posibilidad de cursar agronomía en años que había, como los hay hoy, pero ya muchos de ellos son ya próceres de la agronomía, como Soriano, el doctor Valla, que acaba de fallecer el año pasado, Hall, bueno, un montón de Quintanilla, Clotilde Jauch, o sea,
grandes eminencias de la agricultura argentina o de la agronomía en general, y que bueno, que por lo menos dieron una muy buena base de criterio y para poder después emprender. Y tuve la suerte que cuando salí de la facultad pude empezar a interaccionar con muchos de aquellos que fueron pioneros en la Presid, como Rogelio Fogante, Víctor Truco, hay montones de nombres, Hugo Guío, Jorge Romagnoli, los hermanos Rosso, bueno, un montón de gente que estaban en los inicios de una patria enorme, que era mostrar que se podía hacer agricultura sin labranzas, que pese a que lo aprendido en la facultad marcaba la importancia de las herramientas como para preparar el suelo, había toda una lógica de visión de proceso en el sistema de producción, donde era factible hacer una muy buena producción sin labranzas y además mejorando el suelo. Y bueno, eso rápidamente con los buenos criterios recibidos en la facultad, evidentemente mostraba que era más razonable eso que lo que uno veía en práctica o había visto. Y bueno, a partir de ahí todo lo demás fue trabajar, dedicarse a emprender y llegar hasta donde estamos. Bueno, has estado vos hace algunos años o varios años en una competencia que hicimos con jóvenes de escuelas agropecuarias de todo el país. Evidentemente sos un tipo apasionado, como la mayoría de los ingenieros agrónomos. Pero para presentar a tu hijo, al estudioso Agustín, ¿cuántos hijos tienes, César, además de Agustín? ¿Tienes otro hijo? Sí, yo tengo 6 hijos, 5 mujeres, el único varón es Agustín, que es el tercero. Vienen Belén, Rosario, Agustín, Inés, Pía y Sol, y ya tengo 7 nietos y hay 2 más en camino, uno de Rosario, que es su tercera hija, y Agustín, que es su tercer hijo, que después te va a contar la familia, que no sabemos todavía para qué lado cae la moneda. Qué lindo esto. Así que bueno, van a ser en junio 9 nietos. Bien, Agustín, ¿y vos dónde naciste? Yo nací en Pergamino, después de que la familia vivió, como decía papá, unos años en Chacabuco. Ahí ya para mi nacimiento se estableció la familia en Pergamino y yo nací y me crié en Pergamino. Dime, Agustín, tenés varias hermanas, por lo que escuché recién. Tengo 5 hermanas, sí. Jorge, hay algo que dice Agustín que hoy estaría terriblemente censurado por el INADI, pero lo voy a decir porque él no lo va a decir. Él siempre le dice a la madre que la madre tuvo 5 problemas y un varón. Bueno, hablando de la madre, tu esposa, ¿cómo se llama? Cecilia, que además ella viene de una familia numerosa, ella viene de una familia de 10 hermanos. Ah, bueno. Es la sexta, la primera de una segunda tanda, y donde había 3 mujeres y 7 varones, y bueno, que tuvo el mérito enorme y el esfuerzo compartido, porque viviendo en Buenos Aires a una edad joven, hoy en día casarse a los 22 años no es común. Para una mujer, y bueno, para un hombre menos todavía, hay una tendencia a casarse o formar alguna relación estable más allá de los 30 años, y a esa edad tan joven asumir compromiso y irse al campo. O sea, en los comienzos era a lo mejor el día entero estar sola en el campo, porque al principio vivimos todo un año prácticamente en el campo, y bueno, todo un mérito, y por supuesto después el gran mérito de ser el sostén de la familia y particularmente en la crianza de los hijos. Educadora, qué trabajo el de tu compañera. Sigamos con Agustín. ¿Por qué sos jurisconsulto en principio, Agustín? Mirá, eso tiene que ver un poco, creo yo, a la edad que uno tiene que tomar las decisiones y que piensa a qué se quiere dedicar por el resto de su vida, o así te lo plantean, ¿no? Entonces llegaba a los 18 años y sin tener muy claro, me gustaban un montón de cosas, entre ellas el periodismo, la comunicación social, también las relaciones internacionales, pero eran tan variados los intereses que tenía que me parecía como una buena estrategia estudiar abogacía, como una carrera de base
humanidades y después a partir de eso tener derivaciones. Y siempre cuento como anécdota en esos días de anotarme a la facultad, una conversación con mi abuela paterna, justamente la mamá de papá, quien había tenido ese campo, había vivido en el campo mucho tiempo, como hasta enojada ella de que yo estuviera eligiendo abogacía y no agronomía como mi padre para seguir el legado. Y además, y me decía, mirá, la gente siempre se va a tener que alimentar, a lo cual mi respuesta era, bueno, la gente siempre va a tener también conflictos y siempre va a necesitar un abogado. Pero creo que en definitiva también en ese momento, y pese a acompañarlo a papá varios viajes de recorridas, congresos y demás, yo no era del todo consciente del desafío detrás de producir alimentos, entonces no lo veía como algo del todo desafiante. Hoy, después de haber incursionado en producción, exportación y ahora en innovación de nuevos alimentos, puedo decir que no sabía nada, digamos, a 18 años, de lo que en realidad implica producir alimentos y creo que estoy abrazando ese desafío muy lindo y también, obviamente, muy lindo trabajar junto a mi papá y poder reencontrar esas conversaciones y demás. Bueno, Tomorrow Foods tiene mucho también de esas conversaciones, de lo que ambos veíamos que le faltaba al campo argentino, que era agregar valor en origen, apalancar aún más nuestro sistema eficiente y sustentable, y por qué no hacerlo más sustentable todavía, que es un poco el propósito que está corriendo por detrás de lo que hoy hacemos juntos y junto a otros socios, que es Tomorrow Foods. Muy bien. Esa maestría que hiciste en negocios seguramente será ampliando los conocimientos en el campo, como se dice, importante para tu labor, teniendo en cuenta que estos productos, estas proteínas vegetales, no es solamente un invento de ustedes, sino acompaña un requerimiento internacional. Va a la búsqueda. Yo voy a ser, corregime, joven estudioso, como te digo yo, aunque no te guste, corregime en esto. Yo hago un paralelo entre lo que las energías renovables acompañan ahora, como vos bien dices, para no crear inconvenientes de ningún tipo, acompaña las proteínas cárnicas, pero la energía eólica, la energía solar acompaña por ahora el tema del petróleo y el gas, pero de alguna manera la humanidad va desplazando esto. ¿Cuál es tu visión? Sí, claramente creo que nosotros siempre hablamos de una cuestión de complementos. Hace 2-3 años, cuando surgieron con fuerza las proteínas vegetales, se hablaba mucho más de sustitutos, ¿no? Que tenían que venir a sustituir las proteínas animales y poniendo a las proteínas animales como en el ojo de la tormenta y responsable de todos los males que teníamos, entre ellos el cambio climático. Creo que el conocimiento también ha seguido avanzando. Ya digamos, se relativiza un poco la responsabilidad que tienen las proteínas animales sobre los problemas que tenemos hoy, y sí creo que fuimos tomando cada vez más dimensión del desafío que es alimentar a 9.000 millones de personas hacia 2050, en donde no vamos a necesitar de una sola fuente de proteínas, sino que vamos a necesitar de todas, las proteínas animales producidas de manera sustentable, y después todo lo que fue surgiendo y creciendo hoy día como proteínas alternativas, donde están las proteínas vegetales, donde están las micoproteínas en base a hongos, donde incluso está la agricultura celular, que es la que más interrogante despierta, pero de vuelta, para poder alimentar a todo el mundo de una manera eficiente y sustentable y hacerlo sin aumentar los impactos negativos que hoy tiene el sistema alimentario sobre el planeta, vamos a necesitar de todas esas proteínas. Y también nosotros, desde la idiosincrasia argentina, desde la cultura, que desde la carne, y sabiendo también cómo producimos la carne a nivel local, que es de una manera sustentable, incluso con planteos neutros de carbono, no tendría sentido decir que venimos a sustituir o a disrumpir una industria con la cual tenemos que colaborar y tenemos que trabajar en forma conjunta para dar respuesta a esos desafíos, con lo cual es claramente un complemento, que haciendo el paralelismo con las renovables, sí esperamos que las renovables terminen de reemplazar por completo al fósil, que ahí sí ya tenemos
evidencias más que concretas que eso sí es parte de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Hay mucho para hablar sobre eso para otros programas. Voy a ir a César, pero antes no te pregunté, porque hablaste de tu abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Si conociste a tu abuelo, ¿y cómo fue? ¿Y quién era tu abuela para vos? Yo a mi abuelo no lo conocí, como decía papá, que murió muy joven. Sí a mi abuela paterna, a María Luján, con la cual también tenía una relación muy cercana, porque ella era su único nieto varón. No solo tengo 5 hermanas, sino que del lado de mi tía son 2 mujeres. El mimado de la familia. Exactamente. Mi abuela tenía 8 nietos, de los cuales yo era el único varón, así que tengo muy lindos recuerdos de compartir con ella o fines de semana de estudio, que me iba a internar en su casa de Palomar para estudiar, y ella me cocinaba y me hacía los mates, pero también charlas sobre la vida en el campo, sobre recetas, sobre cómo pasaban la vida hace 50, 60 años, así que nada, tengo muy lindos recuerdos, y bueno, la verdad que hoy me gustaría que estuviera acá para que me viera finalmente trabajando en el campo con los alimentos y demás. Qué lindo lo que dices. Las personas que amamos y nos han amado, mi madre, tu abuela, tu abuelo, siempre están. Están en tu corazón, Agustín, y en tu mente. Dime, César, la pasión, a la que has hecho referencia en alguna de las notas que he leído, has hablado de la pasión. En cualquier emprendimiento en la vida, ya sea en este caso como puede ser comercial, pero podría ser una actividad deportiva para sacarlo a un plano más distendido, normalmente uno ve la diferencia en muchos de los resultados entre aquellas personas que hacen la actividad, pero además agregan esos valores. La pasión es un combustible fundamental para poder llevar adelante, y eso a veces se tiene o se va logrando en la medida que uno se va interesando por el tema. O sea, uno normalmente en cualquier actividad tiene una visión, un ideal, algún lugar donde llegar, y después cuando uno hace foco, que es a laburar, hay que ponerse a empujar el lápiz, la pasión es un elemento fundamental para poder perseverar, para poder superar adversidades. Cualquiera que haya emprendido en la vida sabe perfectamente que no todo es como marca la planificación, y más aún en países como el nuestro, donde hay, además de los factores normales, hay muchos factores totalmente impredecibles, y estamos cada día más en un mundo con más incertidumbre, y creo que la actitud, la pasión, y podría ser parte de esa actitud, es aceptar esa incertidumbre. O sea, es una gran diferencia en el momento que estamos viviendo actualmente en la humanidad, comparado con lo que era la vida de nuestros padres en el siglo pasado, ¿no? Había toda una velocidad de avance, de progreso previsible, como dijo Agustín. Uno planificaba o pensaba en hacer una carrera porque se iba a vivir, o si uno no tenía la posibilidad de estudiar, entraba en una empresa para hacer carrera, hacía carrera, e inclusive ha habido gente que entrando de cadete llegó a ser gerente general. Pero eso hoy ya no da. Vos marcaste algo que es así, que es el estudio no termina con un título, el estudio es permanente, la innovación, los cambios hace que, por un lado, se está renovando el conocimiento a una tasa, a una velocidad mucho mayor de lo que era antes, pero además tenemos elementos, herramientas para hacerlo. Lo que estamos haciendo hoy, conversando con total claridad, viéndonos, es parte de esas ventajas que da el momento y que van a ser anécdota dentro de 5 años, no 50 años. Cada vez la velocidad, por eso es tan importante cuando uno abraza un tema, cuando uno se dedica a un tema, es profundizar. Incluso la innovación es eso, es permanentemente estar pensando distintas formas de hacer lo que aparentemente no hay otra forma de hacerlo. Y yo quiero terminar con algo que venía de la conversación anterior
con Agustín que estabas teniendo. Yo creo que la visión que uno le ha puesto a esto es que nosotros somos gerenciadores de fotosíntesis, ¿no? Es un proceso que tienen las plantas, no tienen los animales. Los animales sin las plantas no pueden vivir. Las plantas sin los animales podrían vivir perfectamente. Entonces, es muy interesante ver de qué manera uno puede aprovechar o llevar a la máxima eficiencia, porque hay una producción de alimentos, pero a su vez hay generación de oxígeno, hay recomposición de las propiedades del suelo, donde habita la actividad microbiana. El 80% de la biomasa del mundo es vegetal. Agustín, ¿qué son tus padres para vos? No, mis padres para mí son un ejemplo a seguir, diría yo, y un soporte y un pilar muy importante en lo que hace a mi personalidad, a mi profesión y demás. 34 pirulos, con la pinta que tiene, con lo que sabe. ¿Tenés pareja vos o no? Estoy casado, tengo 2 hijos y uno más. Muy bien. Uno más en camino. Hay otra anécdota también, yo siempre en distintas charlas o en premios, reconocimientos que le daban a papá o a las empresas de las que formó parte, él siempre agradecía a su socio más importante, que era su mujer. Qué lindo eso. Y uno de chico quizás no entendía y quizás uno le veía, bueno, un piropo fácil para mi mamá, pero hoy yo estando casado, teniendo una familia, la verdad entiendo cada vez más eso, la importancia de tener una pareja que a uno lo acompañe en todos los desafíos, porque sin duda emprender es un estilo de vida y emprender involucra también a toda la familia, uno arrastra a toda la familia detrás de ese propósito, de esos ideales y de esa... ¿Y cómo se llama esa compañera a la que hace referencia con tanto amor? Y el fruto de ese amor, ¿cómo se llama esa mujer y cómo se llaman los frutos de ese matrimonio? Mi mujer se llama Agustina y tengo una hija mujer, Joaquina, y un hijo varón, Toribio, y un tercero en camino que aún no sabemos. Sano es, así que después no importa. Bueno, qué lindo esto. Bueno, César, tus últimas palabras. No, yo quería complementar lo que había dicho él. Por un lado, creo que esto es un testimonio, hay mucha juventud, yo lo veo por los que constituyen hoy los socios de Tomorrow Food, pero también en otras empresas, en Apresil Joven, mucha gente que ha tenido una buena formación, que está apasionada por lo que hace y que en la medida que pueda hacer foco en su actividad va a llevar el país para adelante. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver cómo nos sacamos el sobrepeso que pone el Estado encima, pero no porque no tenga que haber Estado, sino tiene que haber un Estado eficiente. Yo lo que quería complementar después de esta digresión respecto a nuestros hijos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, hay muchos. Yo creo que lo que es importante en Tomorrow Foods es esta visión simplificada de ir desde el proceso primario hasta el residuo, que son, Annie Leonard en su libro Historia de las Cosas lo resume como producción primaria, secundaria, logística, consumo y desecho, residuos. La importancia que tiene el trabajo cuando uno mira el proceso en las proteínas de origen vegetal es aumentar las eficiencias, o sea, teniendo una muy buena producción basados en sistemas en siembra directa que generan una buena productividad, pero además cuidando el suelo, el ambiente, el agua, el aire, generando un proceso que lleve, un proceso secundario de industrialización, que lleve a la generación, como dijo, alimentos ricos, saludables y sustentables, pero con una composición que hace una logística todavía simplificada, es parte del modelo de negocio que estamos pensando, y eso lleva también a reducción en el impacto en el ambiente, que obviamente tiene que pasar la prueba del consumo, y en el consumo es el cambio generacional lo que trae los cambios de consumo. Nosotros nos dejamos de tener, en la medida de lo posible, cuando están los chicos, el asado del domingo, y eso es irreemplazable, y uno no apunta a reemplazar eso, pero sí desde el punto de vista de largo plazo a una alimentación que en general es más saludable cuando está basada en plantas. Bueno, César y Agustín, el saludo final de cada uno de ustedes. Antes los abrazo con mi corazón, con mi mente. Espero ese abrazo dárselos personalmente. Los escucho atentamente.
Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para vos, para Alberto, para todo el equipo. Y siempre pensar que nada está terminado, todo recién comienza. Así que allá vamos, Argentina. Gracias, Jorge, Alberto y equipo por el espacio para contar lo que hacemos día a día en Tomorrow Foods, donde buscamos construir el futuro de la alimentación entre todos. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Entretenimiento y diversión para todas las edades, al aire libre o en interiores. Shows musicales en vivo, canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Desde hace 50 años creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Bodegón El Quincho, los mejores sabores y aromas de Mar de Ajó. Platos abundantes, carta con amplia variedad, excelente atención, ambiente cálido y familiar. Te esperamos en Francisco de las Carreras al 300, Mar de Ajó. Bodegón El Quincho. En Mar de Ajó, Balneario Juan Salvador Gaviota. Alquiler de carpas, sombrillas y reposeras. Servicio de bar de playa y restaurante. Sabores únicos y productos frescos. Quincho con parrillas y solarium. Te esperamos en Juan Salvador Gaviota, el balneario más céntrico de Mar de Ajó. Restaurante de la Abuela. Salón amplio. Los platos más exquisitos de Mar de Ajó. Excelente calidad. Gran variedad de comidas caseras. Productos frescos. Atención personalizada, cordial y puntual. Los postres más ricos. Si venís a Mar de Ajó, te esperamos en Restaurante de la Abuela. Lantaño Hotel, la mejor calidad a 80 metros del mar. Habitaciones cómodas con baño privado y televisión por cable. Estacionamiento. Excursiones para estudiantes, contingentes y jubilados. Excelente atención a cargo de sus dueños. Ambiente familiar. Lantaño Hotel. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, queridísimo amigo René Favaloro. Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por haber compartido este tiempo con nosotros. Estoy seguro que el programa de hoy, de esta semana, ha sido del agrado de cada uno de ustedes. Los espero todas las semanas. Por lo tanto, les digo, hasta entonces, si Dios así lo permite. Chao, queridos amigas y amigos. Chao.